En este mismo momento, una decisión histórica. Rusia está en shock. La OTAN se está expandiendo. Se avecina una nueva guerra. Bielorrusia en la mira. Los drones de Putin ya están sobre Minsk. El Kremlin juega con fuego. Un barco ruso en aguas de la OTAN. Impactante. Salsk está en llamas. Un incendio de gran magnitud tras un ataque infernal de drones. Otra vergüenza para Rusia. Por primera vez en la historia, se cancela el desfile de la Armada. ¿A qué le teme tanto el Kremlin? Sensación. Nuevo ultimátum de Trump. Putin está contra las cuerdas. Washington ya no juega a la diplomacia. Trump aprieta el botón. El Kremlin está histérico. El Pentágono hace las maletas. Cierra bases militares en Europa. ¿Qué pasará con la OTAN? Moscú entre las garras de Pekín, tropas a cambio de tecnología. De todo esto hablaremos a continuación en nuestro programa Punto Caliente. Giro histórico. Austria se une a la OTAN. El Kremlin está histérico. Europa está cambiando ante nuestros ojos. La neutralidad se acabó. Austria refuerza su ejército. Putin está perdiendo el control. Putin ha criticado repetidamente la expansión de la OTAN, considerándola una amenaza para la seguridad de Rusia, y luego lanzó una ofensiva a gran escala contra Ucrania. Europa entiende que del dictador del Kremlin solo se puede esperar guerra, por eso está elaborando una estrategia con anticipación. Las autoridades de Austria están dispuestas a debatir la posibilidad de renunciar al estatus neutral del país y unirse a la OTAN debido a la amenaza proveniente del Kremlin. La ministra de Asuntos Exteriores de Austria declaró que está abierta a un debate público sobre la adhesión de Austria a la OTAN, pero ni el Parlamento ni Austria, por ahora, apoyan la entrada en la alianza. Una cosa está clara, la neutralidad por sí sola no nos protege. Lo que realmente protege a Austria en un entorno internacional cada vez más inestable y con una Rusia cada vez más agresiva son las inversiones en su propia capacidad de defensa, así como en las alianzas. En general, estoy muy abierta a iniciar una discusión pública sobre el futuro de Austria en materia de seguridad y defensa. Aunque actualmente no hay mayoría en el Parlamento ni entre la población a favor de unirse a la OTAN, ese debate puede ser muy útil. Beata considera que Viena no puede quedarse de brazos cruzados y esperar, porque el mundo ha cambiado. No podemos simplemente recostarnos en la silla y decir, si no molestamos a nadie, nadie nos molestará. Eso sería ingenuo. Hacemos todo lo posible para apoyar la política común europea de seguridad y defensa, tanto financieramente como con participación militar y políticamente. De este modo, la neutralidad de Austria ha cambiado notablemente desde su ingreso en la UE en 1995. Austria declaró su neutralidad en el lejano año 1955, después de la retirada de las tropas aliadas. El estatus neutral del Estado austriaco fue consagrado en la Constitución del país. Por lo tanto, para cambiar ese estatus, será necesario modificar la Constitución. Pero esto es posible. La Austria neutral podría considerar la posibilidad de unirse a la OTAN si Eslovaquia abandona la Alianza Atlántica, algo de lo que ya ha hablado el primer ministro prorruso Fico. Si Eslovaquia saliera de la OTAN, esto empeoraría la situación de seguridad para Austria. Sin duda, esto provocaría un gran debate sobre la membresía de Austria en la OTAN y sobre la posible adhesión a la alianza. Una de las razones por las que se dice que Austria no enfrenta actualmente un peligro inmediato es porque está rodeada de países miembros de la OTAN y, por lo tanto, se encuentra en relativa seguridad. Austria está prácticamente completamente rodeada de países miembros de la OTAN y en caso de un ataque desde el este, el país cuenta con que Rusia tendría que pasar primero por Eslovaquia, que es miembro de la OTAN. A pesar de su neutralidad, Austria coopera con la OTAN a través del programa Asociación para la Paz. Pero quien no quiere la paz es Rusia, y si Putin realmente estuviera interesado en la paz, habría iniciado negociaciones para un alto el fuego. El presidente de Estados Unidos, Trump, le entregó a Putin Crimea y varias regiones orientales de Ucrania, por así decirlo, en bandeja de plata. Además, excluyó la posibilidad de que Ucrania se uniera a la OTAN. ¿Y qué hace Putin? Él continúa librando una guerra de destrucción en todo el país. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha acusado repetidamente a Austria de violar su neutralidad. El liderazgo austriaco puede intentar demostrarle a sí mismo y al mundo la inviolabilidad de la neutralidad permanente del país, que en el pasado realmente le valió la reputación de ser un mediador internacional respetado en la resolución de crisis pacíficas.
Pero hoy, para los políticos sensatos, está claro que los conceptos de Austria y neutralidad son incompatibles. La última vez fue el 24 de julio, cuando la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, declaró sobre el tránsito de armas occidentales hacia Ucrania a través de Austria. Por parte de las autoridades austriacas, tanto en la letra como en el espíritu de su propia constitución, de la Ley Constitucional sobre la Neutralidad Permanente de 1955. Desde el punto de vista del sentido común, combinar un estatus neutral real y no meramente declarativo con la realización de un tránsito militar de tal magnitud en cualquiera de sus formas es literalmente imposible. Pero eso es desde el punto de vista del sentido común, y cada vez queda menos de él en los países occidentales. Los círculos políticos austriacos, al parecer, seguían no por el sentido común, sino por otra cosa. Ellos manipulan en su propio interés y, de hecho, actúan en contra de los intereses del pueblo de Austria, no solo en contra de las normas de la ley constitucional, sino también en contra de la opinión de la población de su propio país. Allí, más del 75% de los ciudadanos están a favor de mantener la neutralidad en su sentido clásico. Una opinión similar fue expresada por el embajador de la Federación de Rusia en Viena, Dmitry Lyubinsky. Él declaró que la neutralidad de Austria se está convirtiendo en una ficción política debido a la participación del país en el sistema europeo de defensa antiaérea Escudo Celestial. Las autoridades austríacas afirman que la participación en el programa Escudo Celestial garantiza la seguridad del pueblo de Austria y no viola la neutralidad de Austria. Desde nuestro punto de vista, es un método bastante dudoso de proteger la soberanía cuando la neutralidad militar de Austria se convierte en una ficción política. Y por supuesto, hemos sacado nuestras propias conclusiones. El periodista que entrevistó a Mein Reisinger llamó a la neutralidad la vaca sagrada de los austriacos y parte de la identidad de los habitantes de Austria. Pero necesitamos tomar nuestra propia seguridad en nuestras manos y Austria hará su aporte dentro del marco de la neutralidad. También aumentaremos nuestros gastos en defensa y así contribuiremos a la seguridad europea. Hace apenas un año, 4 países neutrales de Europa declararon que querían acercarse a la OTAN mediante ejercicios conjuntos e intercambio de información debido a la agresión de Rusia. Y afirmaron que esta iniciativa ya ha comenzado a implementarse. Se programaron varias reuniones de alto nivel. Al mismo tiempo, se indicó que no se trata de la adhesión de Austria a la OTAN. Trump descarta la posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN. Él sugirió, repitiendo la retórica del Kremlin, que las intenciones de Ucrania de unirse a la alianza podrían haber sido la causa de la invasión rusa. Decidimos en la cumbre de Washington que el camino de Ucrania hacia la OTAN es irreversible. Pero nunca se le prometió a Ucrania que la membresía en la OTAN sería parte de un acuerdo de paz. ¿Habría actuado Rusia de la misma manera con Ucrania si se hubiera firmado un tratado antes? Actualmente, la OTAN cuenta con 32 países miembros. Algunos países no esperaron a ser atacados y revisaron su política de adhesión a la OTAN inmediatamente después de la invasión de Putin a Ucrania en 2022. Estos son Finlandia y Suecia. Se unieron a esta alianza de defensa, lo que claramente los hace más seguros frente a la invasión de Putin. Choque. Putin bombardea Minsk. Lukashenko al borde de la guerra. El Kremlin está jugando con todo. Barco ruso en aguas de la UE. Sangriento ataque en Zaporizhia. 17 muertos en la colonia en el aniversario de Yelenovka. Salsk en llamas. El Kremlin está en pánico. Todos los detalles impactantes a continuación en el reportaje. En el tercer aniversario del atentado militar en Yelenovka, los ocupantes rusos cometieron un crimen no menos atroz y en la noche del 28 al 29 de julio lanzaron un ataque aéreo contra la colonia correccional de Belenkovskaya en la región de Zaporizhia. Como resultado de este crimen de guerra, murieron 17 personas y otras 83 resultaron heridas. La infraestructura civil sufrió daños y destrucción. Los ataques contra colonias penitenciarias se consideran oficialmente crímenes de guerra. Están prohibidos de acuerdo con documentos internacionales que han sido ratificados, incluida la Federación Rusa. En mi opinión, se trató de un ataque deliberado contra la colonia penitenciaria precisamente en el aniversario del atentado en Yelenovka.
Podemos decir que este fue un episodio ejemplar de crímenes de guerra de la Federación Rusa y que, en primer lugar, estaba dirigido precisamente a los socios occidentales de Ucrania. Esa noche también hubo ataques en Rusia. En la noche del 29 de julio, la ciudad de Salsk, en la región de Rostov, fue atacada por drones. Los residentes locales informaron sobre un gran incendio cerca de la infraestructura ferroviaria. De este modo, allí se reduce a cero la posibilidad de trasladar personal, vehículos blindados pesados y materiales combustibles y lubricantes precisamente por transporte ferroviario. Drones desconocidos fueron detectados en Donetsk, temporalmente ocupado. Los canales locales informan sobre decenas de UAV. Es posible que haya sido atacado un nudo ferroviario. También ardió una subestación en las afueras de Makeevka. Este año verán la luz 2 de las 5 divisiones que el dictador ruso sueña con crear desde diciembre de 2022. Según Putin, como resultado aumentarán significativamente la potencia de ataque y las capacidades de combate de la flota, que ya están listas para ser destruidas por los combatientes de la GUR. Allí mostraron imágenes del uso de un dron FPV en mar abierto. Pero lo que realmente puede hacer la flota rusa es provocar incidentes en el territorio de otros países. El Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Estonia declaró que un barco guardacostas ruso entró sin permiso en aguas territoriales del país y permaneció allí durante 35 minutos. El incidente ocurrió el 26 de julio. Se trata de que, según la ley de frontera estatal de Estonia, a un buque militar extranjero se le permite pasar por las aguas territoriales de este país realizando un paso inocente. Pero hay una condición. Para ello es necesario notificar al Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia con 48 horas de antelación. El buque guardacosta ruso no lo hizo, lo que evidencia un intento demostrativo de la Federación Rusa de violar las aguas territoriales de este estado. El ejército de ocupación ruso no cesa en sus intentos de capturar las ciudades de Pokrovsk y Mirnograd. Sin embargo, objetivamente están reduciendo el ritmo tras encontrarse con una respuesta digna de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los ocupantes intentan utilizar la táctica de los llamados pequeños calderos, es decir, envolvimientos por los flancos de las posiciones de las fuerzas de defensa de Ucrania, con la amenaza de crear un cerco operativo. El objetivo es expulsar a las unidades de las fuerzas de defensa de Ucrania de las posiciones que ocupan en Pokrovsk y respectivamente en Mirnograd y Drushkovka. Actualmente las tropas rusas han intensificado la ofensiva por los flancos. En primer lugar, se trata de la penetración de las tropas rusas entre Pokrovsk y Kostiantynivka, con la principal dirección de avance hacia Mirnograd. Tampoco hay tranquilidad en la Bielorrusia amiga de Putin. Allí derribaron un dron justo sobre la capital, Minsk. Tras el incidente, el régimen bielorruso declaró que está tomando medidas para reforzar el control del espacio aéreo. Mientras tanto, Kim Jong-un se ofreció a ayudar a Putin a seguir luchando. El dictador norcoreano podría enviar tropas adicionales a Rusia ya en agosto de este año. A cambio de reforzar el ejército ruso, Corea del Norte recibe de Moscú tecnologías para el lanzamiento de satélites y la guía de misiles. Esto nunca había pasado. Putin canceló el desfile. ¿Los marineros se quedaron sin celebración? ¡Uy! ¿Qué pasó? La razón te va a sorprender. Impactante. Putin resucitó y salió en público. Todos los detalles, míralos ahora mismo. Felicito a todos los valientes marineros militares rusos por el Día de la Armada, una fecha tan significativa y especial para la nación. Por primera vez en Rusia desde 2017 se celebró el principal desfile naval por el Día de la Armada. Los barcos llegaban de otras regiones e incluso de otros países. Pero aquí está el problema. Por primera vez en el año 2025, el pomposo desfile fue cancelado inesperadamente. Siempre en el Día de la Armada, que se celebra el último domingo de julio, una fecha muy significativa, siempre había impresionantes barcos en el majestuoso río Nevá, y siempre era una gran y festiva celebración. En realidad no puedo decir que allí hubiera un desfile súper espectacular, ¿sí? Pero el hecho de que fuera una fiesta, de que hubiera banderas, de que el comandante... Sí, había un desfile, el comandante recorría esos barcos y así sucesivamente, y así sucesivamente. Es decir, para San Petersburgo siempre fue una celebración. Por supuesto, no faltaron las felicitaciones por parte del dictador del Kremlin. Incluso explicó la razón de la cancelación. Es una fiesta hermosa.
pero me parece que estarán de acuerdo conmigo en que, dadas las circunstancias actuales, es correcto celebrar esta fiesta en un ambiente de trabajo y combate. Todos en sus puestos. ¿Y por qué es así? Después de todo, Rusia comenzó la guerra a gran escala contra Ucrania ya en el año 2022. Pero por alguna razón, el todos en sus puestos para ellos solo es a partir de 2025. Como suele hacer el Kremlin, simplemente tomaron y transformaron esta celebración, la reformatearon para Putin. Si antes era simplemente una fiesta naval para la ciudad y para los marineros, ahora la preside Putin. Además, San Petersburgo es, por supuesto, una ciudad importante para Putin porque él nació allí. De hecho, por eso decidieron reformatearla. Peskov también anunció la razón de la cancelación. Supuestamente, todo es por motivos de seguridad, pero el desfile no se realizó ni en San Petersburgo ni en otras ciudades, Vladivostok, Kaliningrado y la ocupada Sebastopol. Volvamos, sin embargo, a la verdadera razón. Y la verdadera razón es que precisamente el domingo por la mañana, por primera vez, los habitantes de San Petersburgo recibieron mensajes SMS advirtiendo sobre un ataque de drones en la región de Leningrado. Esto fue la primera vez. Y en realidad está claro para cualquiera que la verdadera razón de la cancelación es precisamente el ataque de drones. Porque como ya hemos dicho muchas veces, lo que más teme Putin en este mundo es morir. Sin embargo, el 27 de julio, Putin finalmente llegó a San Petersburgo para inspeccionar los ejercicios operativos de la Armada Tormenta de Julio, que se llevaron a cabo del 23 al 27 de julio en las aguas del Ártico, el Pacífico, el Báltico y el Caspio. El objetivo principal de los ejercicios es practicar en detalle las acciones de las unidades y formaciones de la flota para repeler un ataque desde el mar en condiciones lo más cercanas posible a las de combate. Se comprueba la coordinación de las tripulaciones de los barcos, los equipos de combate de la aviación naval y los complejos de misiles costeros. Nuestra tarea clave es garantizar de manera absoluta la seguridad de Rusia. Interesante, garantizar la seguridad frente a quién. Cuando Leonid Brezhnev, secretario general del Comité Central del PCUS, firmó los actos de Helsinki sobre seguridad, eso fue precisamente la creación de un sistema de seguridad en Europa. Y de hecho todo eso Putin lo destruyó con el ataque a Ucrania. Y por supuesto ahora que anda por toda Europa con sus tanques, sus submarinos y demás, nos cuenta que hay que proteger a Rusia de alguien. Por supuesto hay que hacerlo. Hay que aislar a Rusia de Putin y entonces llegará la seguridad. Claro que sí. ¿Y cómo podría faltar la fiesta de la vanidad? El Día de la Armada en Rusia no pudo celebrarse sin el principal marinero del país. A Putin le entregaron la medalla por lealtad a la flota. Por la concesión de la medalla del Colegio Naval de la Federación Rusa, por lealtad a la flota rusa, por su gran contribución personal al desarrollo de la flota naval de la Federación Rusa, el fortalecimiento del poder marítimo del país, el mantenimiento de la estabilidad estratégica y regional en el océano mundial, se otorga la medalla por lealtad a la flota rusa al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Vladimirovich Putin. La medalla fue entregada por el asistente de Putin y presidente del Colegio Naval. Lo más probable es que la haya aprobado el propio Putin. ¿Quién más sería digno de tal honor sino él? Para Putin, bueno, es la misma historia de siempre, una imitación, sí. Es decir, cuando cancelaron el Día de la Armada, bueno, no el día en sí, sino el desfile en el Día de la Armada, porque el día en sí todavía les da miedo cancelarlo. En realidad, ese mismo desfile que ellos mismos crearon para sí mismos y ahora se ven obligados a cancelarlo. Y hay que aparentar algún tipo de imitación. Pero al parecer, para completar la imagen de la imitación, había que colgarle medallas como si fuera el mejor amigo de los marineros. Y para que la gente no se molestara tanto por la cancelación de un desfile tan grandioso, Putin incluso salió a mezclarse con la gente. Yo creo que toda esta historia está absolutamente y completamente orquestada y es un público especialmente entrenado, reunido de una manera muy especial y particular. Y el hecho de que no veamos a la seguridad en la imagen televisiva simplemente significa que en algún lugar lejos de nosotros hay un cordón policial y en consecuencia solo dejaron acercarse a Putin a la gente que ya había sido revisada. Así es como lo veo yo. Se canceló el desfile, se entregó la medalla, la gente lo vio, todo lo demás no importa. El Día de la Marina fue un éxito.
Bueno, claro, según los estándares del Kremlin. A Putin lo han acorralado. Trump le dio al del búnker solo 10 días. El Kremlin está en pánico. El reloj está corriendo. La histeria de Lavrov en directo. Peskov está llorando. Medvedev, tras una borrachera, amenaza con armas nucleares. Y Putin salió ante el pueblo. Todos los detalles impactantes, míralos ahora mismo. La cuenta atrás ha comenzado. El presidente de EU, Trump, ha presentado un nuevo ultimátum al Kremlin. Voy a establecer un nuevo plazo. Aproximadamente 10 o 12 días. No hay razones para esperar. Fueron 50 días. Quise ser generoso, pero simplemente no vemos ningún progreso. El líder estadounidense también subrayó que ya no está interesado en hablar con el dictador del Kremlin, Putin. Ya no estoy muy interesado en conversar. Solíamos tener conversaciones tan agradables, tan respetuosas y buenas, y luego, a la noche siguiente, la gente muere por los misiles que caen sobre las ciudades. Trump y establece los plazos de manera instantánea y unilateral. Y con esto, él muestra que supuestamente controla la situación y dirige a Putin hacia un cierto periodo de decisiones, a un cierto formato de decisiones. Sin embargo, esto precisamente demuestra que Trump entiende claramente que Putin no tiene intención de seguir el camino de una verdadera solución pacífica, sino más bien una ficticia y simulada, como la que está mostrando ahora. En caso de que Rusia se niegue a firmar un acuerdo de paz con Ucrania, Estados Unidos podría imponer sanciones secundarias contra Moscú. Es evidente que el conjunto de herramientas de Estados Unidos es triple. La primera es proporcionar una ayuda militar reforzada a Ucrania. La segunda es la imposición de sanciones secundarias contra países, empresas, entidades económicas, países que se permiten aplicar sanciones. Estos son, ante todo, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, China, India, Kazajistán, y esto es un posible embargo a los productos rusos. Estas noticias simplemente enfurecieron a Dmitry Medvedev, quien comenzó a amenazar a Estados Unidos con la guerra. Trump está jugando al ultimátum con Rusia. 50 días o 10. Debería recordar dos cosas. Rusia no es Israel y ni siquiera Irán. Cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra. No entre Rusia y Ucrania, sino con su propio país. No repitas el camino de Joe el Dormilón. A Medvedev lo dejan aparecer en el espacio público exclusivamente desde el punto de vista de definir alguna agenda mediática. Pero la reacción real allí, la reacción real de los círculos oficiales de la Federación Rusa, se forma en función de la línea de comportamiento de Putin. En ningún caso esto está relacionado con lo que dice o piensa Medvedev. Es simplemente para jugar un poco con la agenda mediática. También hizo declaraciones ruidosas la cabeza de caballo, Lavrov. Él constató la total ausencia de aliados para Rusia. Bueno, ¿quién lo dudaría? Según él, su país está luchando solo contra todo Occidente. La tarea principal de Sergei Lavrov, en estrecha colaboración con María Zaharova, es la de formar una cierta imagen informativa y acompañar la línea general y la política exterior del Kremlin con sus pasos a menudo poco profesionales y sus declaraciones. Mientras tanto, mientras los sirvientes de Putin juegan para el público, Azerbaiyán ha comenzado a suministrar gas a Ucrania. Se trata de volúmenes pequeños, pero, como señalan en el sector del petróleo y gas, es un paso estratégico para ampliar la cooperación. Para la diplomacia ucraniana fue difícil abrir una brecha en las relaciones entre Ucrania y Azerbaiyán, que se formaron durante la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania. Y es evidente que Azerbaiyán, con su línea de política exterior, se orienta hacia el equilibrio y, por supuesto, durante mucho tiempo no querría tener ningún tipo de malentendido conflictivo con la Federación Rusa. Pero la situación trágica y lamentable, con la muerte de los pasajeros del avión de la compañía aérea Azal y la creciente tensión en las relaciones bilaterales, especialmente las represalias directas contra ciudadanos azerbaiyanos en Rusia, sin duda alguna, cambiaron drásticamente la percepción de la dirigencia de Azerbaiyán sobre las verdaderas actitudes y las intenciones de Rusia hacia Bakú. Y para terminar, una noticia impactante. El dictador del Kremlin salió a ver a la gente. El domingo, en San Petersburgo, Putin detuvo su limusina y salió a las calles para encontrarse con los rusos.
Esto ocurrió por primera vez desde octubre del año pasado. Entendemos perfectamente que todo esto es un evento teatralizado y cuidadosamente preparado, donde trabaja una enorme cantidad de agentes de los servicios secretos que se encargan tanto de la seguridad como de asegurar el comportamiento adecuado de las personas, además de incluir actores que fingen ser simples rusos, supuestamente sorprendidos al ver a Putin y que aparentan estar extasiados y felices al encontrarse con el zar padrecito, entre comillas. Por eso aquí es una estrategia de relaciones públicas típica. Bueno, entonces probablemente habrá que esperar otro año para la próxima aparición de Putin entre la gente. Impacto. Estados Unidos retira sus tropas de Europa. Ramstein está bajo amenaza. Alemania sin soldados estadounidenses. Ahora, cada uno por su cuenta. Ha comenzado una reevaluación global de fuerzas. Rusia está a la espera. Todos los detalles impactantes, véalos ahora mismo. En un futuro muy próximo, Estados Unidos podría retirar 1/3 de su contingente militar de Europa. El informe sobre la presencia militar de Estados Unidos en el mundo y en el viejo continente se publicará antes de que termine agosto. Así lo informa la publicación Político. Durante décadas, la presencia militar de Estados Unidos en Alemania fue la base de la seguridad global de Europa. Pero ahora Washington quiere revisar las ubicaciones de sus tropas. Para Alemania, el apoyo militar de Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo la piedra angular de la seguridad nacional, desde la Guerra Fría hasta nuestros días. Al enfrentar problemas constantes en sus propias capacidades, desde municiones y preparación para el combate hasta la disuasión estratégica, Berlín sigue dependiendo en gran medida de las fuerzas estadounidenses. Esto incluye las ojivas nucleares estadounidenses desplegadas en la ciudad occidental de Büchel, que son un elemento clave de la estrategia defensiva conjunta de la OTAN contra amenazas como Rusia. Actualmente Alemania alberga el mayor contingente de militares estadounidenses en Europa, con aproximadamente 35.000 efectivos. Esto incluye la base aérea de Ramstein, un nodo central para operaciones aéreas y comunicaciones por satélite, Grafenwöhr, el mayor campo de entrenamiento, así como un cuartel general clave para el personal militar. Como resultado de la revisión del número de tropas, podría producirse la retirada de unos 20.000 militares estadounidenses que fueron enviados a Europa en 2022 por el presidente Joe Biden, tras el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania. Empecé a decir hace 2 años que en algún momento quedaría claro que los estadounidenses, al final, harían menos. Por ahora, nosotros, los europeos, podemos contar con que ellos harán más. Pero debemos reconocer que ellos tienen sus propios intereses en la región Indo-Pacífica, en garantizar la seguridad de las rutas marítimas comerciales. En primer lugar, por el ahorro de dinero, porque él siempre intenta encontrar la manera de ahorrar en todas partes. Después de todo, mantener unas fuerzas armadas de alrededor de 100.000 personas en Europa, con los precios europeos para todo, cuesta mucho. Una parte significativa de ellos está en Alemania, donde los precios, seamos sinceros, no son precisamente bajos, y por eso, digamos, aquí hay un factor de ahorro. El segundo punto, probablemente incluso más importante, es que él dice que Europa debe ocuparse de su propia seguridad, que ya basta de que nosotros protejamos a Europa, y además ni siquiera pagan el porcentaje correspondiente de su Producto Nacional Bruto en defensa, mientras que nosotros los estamos protegiendo. Actualmente, en Europa hay alrededor de 100.000 soldados estadounidenses. Podrían retirar al menos 1/3 de ese contingente. Europa debe defenderse por sí misma. De esto habla Trump. Él también toma decisiones sobre la redistribución de las tropas. Europa ya está empezando poco a poco a destinar más dinero a su propia defensa. En el año 2025, Berlín destinó 86.000 millones de euros a la defensa, lo que representa el 2,4% del PIB. Para el año 2029, se espera que el gasto anual en defensa alcance los 153.000 millones de euros, o el 3,5% del PIB, lo que se convertirá en el proyecto de rearme más ambicioso del país desde la reunificación. Pero si Estados Unidos retira parte de sus tropas del viejo continente en un corto plazo, Europa simplemente no estará preparada para ello. En cierto modo, por el contrario, esto incluso podría desempeñar un papel positivo para Europa. Si Estados Unidos se retira, su presencia militar se reducirá o será completamente eliminada. Pero por otro lado, esto será una señal para esa misma Rusia de que miren, Estados Unidos ya no protege más a Europa. Europa está sola y sin las fuerzas armadas estadounidenses, por el momento las fuerzas armadas europeas son más débiles.
Europa debe comprender y estar preparada para que Estados Unidos tenga sus propios intereses, por ejemplo, en la región del Indo-Pacífico, garantizar la seguridad de las rutas comerciales marítimas. Por lo tanto, la retirada del tercer contingente estadounidense es bastante realista. Hasta principios de septiembre, es probable que la Casa Blanca anuncie esto. China está devorando a Rusia. Tecnología militar a cambio de carne de cañón. Se avecina una nueva ronda de guerra. Agosto será decisivo. ¿Qué hay realmente detrás de la alianza Putin-Kim Jong-un? La alianza entre dos dictadores, Kim Jong-un y Vladimir Putin, está desarrollándose. Rusia y Corea del Norte han abierto vuelos directos, demostrando un mayor acercamiento entre ambos países. El 27 de julio salió del aeropuerto de Moscú el primer vuelo directo hacia la capital de Corea del Norte, Pyongyang. Esto se convirtió en una demostración del fortalecimiento de los lazos entre Rusia y el aislado Estado comunista. Se sabe que el vuelo lo opera la aerolínea rusa Northwind y que estos vuelos se realizarán al menos una vez al mes. No se puede decir que esto sea ya un avance logístico o algún tipo de comunicación superactiva. Más bien es un gesto bastante simbólico. De hecho, es pura apariencia, una demostración para el mundo. Miren, estamos colaborando tan estrechamente que incluso estamos estableciendo vuelos, es decir, una conexión aérea regular. Corea del Norte muestra de esta manera. Miren, no estamos aislados. Tenemos un gran vecino del norte, un gran amigo del norte. Eso es. Rusia también muestra. Miren, tenemos un socio confiable. Desde un punto de vista práctico, creo que simplemente transportarán de esta manera a los especialistas necesarios para la industria militar y demás. Es decir, serán vuelos, por así decirlo, para los suyos. Hasta ahora, los vuelos a Pyongyang solo se realizaban desde Vladivostok. También en junio se inauguró una conexión ferroviaria directa entre Moscú y Pyongyang. El tiempo de viaje es de 9 días. La cooperación entre ambos países se ha intensificado considerablemente después de la firma el año pasado de un acuerdo militar para ampliar su asociación estratégica en el contexto del endurecimiento de las sanciones internacionales. De una forma u otra, en Occidente siguen considerando a Putin como el líder de una potencia mundial con quien hay que contar, negociar y así sucesivamente. Pero en esencia sí. Todo lo que une a los regímenes norcoreano y ruso es que ambos están bastante aislados del resto del mundo y se concentran exclusivamente en la guerra y en la economía militar. Y gracias a esto tienen bastantes puntos en común, digamos, puntos de contacto. Desde el inicio de la invasión a gran escala, las visitas de delegaciones de ambos países se han vuelto bastante frecuentes. Por ejemplo, en julio Lavrov viajó a Pyongyang y un mes antes el presidente del Consejo de Seguridad de Rusia y exministro de Defensa, Sergei Shoigu, se reunió con Kim Jong-un. Este apoyo de Rusia no solo fortalece el potencial militar de Corea del Norte, sino que también contribuye a consolidar el régimen del dictador norcoreano. Corea del Norte es un estado totalitario cerrado al mundo entero, que posee una ideología completamente hostil. Constantemente amenazan a sus vecinos, principalmente a Corea del Sur y Japón. Lanzan repentinamente ataques con misiles al mar cerca de Japón, amenazando. Pero está claro que, mientras Corea del Norte exista de manera independiente, difícilmente tendrán recursos para desarrollar armas realmente serias para tales amenazas. Aunque sí poseen armas nucleares, pero gracias a la cooperación con Rusia obtienen toda una serie de ventajas. Es decir, ya tienen acceso a tecnologías rusas. El Kremlin, por su parte, recibió el apoyo incondicional del líder norcoreano. Pyongyang envía a Rusia contenedores con armamento, así como personal militar. Toda la industria militar norcoreana trabaja para Rusia y gracias a esto Rusia recibe un flujo constante de las armas necesarias. Y también simplemente personal militar. Es decir, de manera puntual, los rusos ya han utilizado soldados norcoreanos y planean ampliar este uso en el futuro. Así, de esta manera, simplemente a cambio de dinero, Putin obtiene personal militar y de este modo puede seguir reclutando, en esencia, mercenarios dentro de su propio país, sin tener que recurrir a una movilización general, a la cual evidentemente no quiere llegar.
Anteriormente, Shoigu también informó que en el año 2025 están previstas visitas a Corea del Norte por parte de altos funcionarios rusos. En agosto, el 80 aniversario de la liberación de Corea, llegará a Pyongyang el presidente de la Duma estatal, Vyacheslav Volodin, y en octubre el viaje de Dmitry Medvedev. Eso es todo. Y para más noticias candentes del frente, véanlas en la próxima edición.